Una iglesia tiene que tener claro su enfoque. Cuando hablamos de la definición etimológica de la palabra enfoque, quiere decir acción de dirigir un asunto hacia algo de manera muy específica. La palabra enfoque se divide en dos, el in, que es hacia adentro, y focus, que quiere decir fuego. Quiere decir que el enfoque está enfocado en lo que realmente enciende algo. En otras palabras, cuando hablamos de una iglesia enfocada, es una iglesia que está concentrada en aquello que enciende, en aquello que realmente revitaliza y que le da fuego a la gran comisión. La iglesia entonces está llamada a estar enfocada, y cuando hablamos de una iglesia enfocada estamos hablando de una iglesia con enfoque de reino. Y ojalá por favor anotes esta frase, que es importante: una iglesia con enfoque de reino. Y una iglesia con enfoque de reino existe entonces para transformar a los no creyentes en creyentes, a los no creyentes en creyentes semejantes a ¿quién? A Cristo. Pero luego a esas personas creyentes semejantes a Cristo, llevarlos a la madurez para que esas personas se conviertan en multiplicadores del mensaje de Cristo. Esa es una iglesia con enfoque de reino. Repito, tomar a no creyentes, convertirlos en creyentes, llevarlos a ser semejantes a Cristo, ayudarles en su madurez espiritual, y que luego estas personas se conviertan en multiplicadores del mensaje. Pero ojo, para tener claro el enfoque, es muy importante que una iglesia tenga claro cuáles son sus propósitos. Toda iglesia debe tener claro cuáles son sus propósitos, debe definir su propósito, debe de comunicar el propósito, debe de organizarse y debe de aplicar. ¿Y por qué es importante los propósitos? Porque obviamente cuando una iglesia tiene el propósito claro, entonces las personas se sienten animadas. Dice 1 Corintios 1, versículo 10: os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que habléis todos una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. El apóstol Pablo les estaba hablando a los corintios acerca de la importancia de estar todos en una misma página. Cuando hablamos entonces de la visión y del propósito, estamos viendo los beneficios, porque entonces todos estamos en una misma página. Cuando tenemos claro el propósito, entonces me gusta mucho este punto, y es que tenemos muy claro lo que hacemos, pero también tenemos muy claro qué no hacemos. Súper importante. De tal manera que la iglesia no termine en una serie de cosas que no está llamada a hacer. En otras palabras, el propósito se convierte en el filtro por el cual la iglesia empieza a tomar decisiones. Dice, esto sí aplica, esto no es para la iglesia. Cada actividad entonces que se plantea tiene que responder a la pregunta: ¿esto cumple uno de los propósitos? ¿Esto hace parte de la iglesia? Y si no, entonces inmediatamente se desecha. Quiere decir que hay muchas cosas que a veces las personas pueden llegar a plantear en la dinámica de la iglesia, pero no todo va a aplicar específicamente. Cuando hablamos de tener un propósito, eso trae beneficios. Y por ejemplo, el beneficio es que comunica el destino. Una iglesia que tiene el propósito claro, entonces sabe para dónde va. Dicen, gente, para allá vamos. Y la gente que se sube al barco, que se sube a arca en nuestro caso, que hace parte de la iglesia, necesita tener claro para dónde va la iglesia. Pero eso también es muy importante porque se convierte en un filtro. Porque si a alguien no le gusta para dónde va la iglesia, pues obviamente se puede bajar. Pero no se le están diciendo mentiras. Por eso es muy importante cuando una iglesia define su propósito. Pero también, súper importante, cuando una iglesia tiene claro su propósito, esto le permite a autoevaluarse. Segunda de Corintios 13:5 dice que nosotros nos debemos examinar a nosotros mismos si estamos en la fe. Quiere decir que debemos permanecer de manera constante evaluándonos para ver qué tan cerca estamos de lo que Dios quiere que hagamos. Muy importante entonces, estamos hablando de enfoque, estamos hablando de antes de enfoque tener claro el propósito, pero estamos hablando de que para tener claro el propósito necesitamos como iglesia responder a dos preguntas que la iglesia se tiene que responder
para tener claro su propósito. La primera es, ¿qué es la iglesia? Y la segunda es, ¿para quién es la iglesia? Esas dos preguntas son importantes de hacérselas si nosotros queremos tener claro propósitos y claro específicamente el enfoque. Porque por mucho tiempo durante el ministerio de Jesús, la gente, muchos no tenían claro quién era Jesús, no sabían si era un maestro, si era un rabino, si era un profeta. Y entonces una tarde Jesús se reúne con los discípulos y empieza a preguntarles, oiga muchachos, a propósito, ¿qué dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Y entonces los discípulos empiezan a decirle, no, pero imagínate Jesús, algunos dicen que tú eres el profeta, otros dicen que tú eres fulano, fulano, y Jesús empieza a escucharlos, pero luego les cambia las preguntas y ahora le va a preguntar a ellos y le dice, ¿y ustedes quiénes dicen que soy yo? Y en ese momento hay alguien que se adelanta y habla y dice, y ese es nada menos y nada más que Pedro, que era uno de los más, digamos, impulsivos a la hora de decir y de hablar. Y Pedro le va a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús entonces le va a decir, bienaventurado, o le va a decir, dichoso eres Simón, hijo de Jonás, porque esto no te lo reveló un ser humano, esto te lo reveló mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella. Pero una iglesia de sana doctrina se caracteriza porque tiene a Jesús como el Hijo del Dios viviente. Jesús, cuando le habló a Pedro y le habló de la roca, le estaba hablando específicamente de eso. Pero hay otro término importante para que los unamos al final y podamos responder qué es eso de para qué es la iglesia. Y el otro término tiene que ver con que en ese pasaje, por primera vez, damas y caballeros, aparece la palabra iglesia. Y aparece de labios nada menos y nada más que Jesús. Y cuando uno busca en el original griego, la palabra iglesia tiene que ver con la palabra eclesía. Muy importante, porque el significado de la palabra eclesía difiere mucho de lo que hoy muchos de nosotros creemos. Porque la palabra eclesía quiere decir reunión de personas con un propósito específico. Quiere decir que en el tiempo bíblico había muchos eclesías. Por ejemplo, los soldados podían hacer una reunión y entonces le llamaban la eclesía de los soldados. Un grupo de personas que se reunían con un propósito específico. No sé, los pescadores podían hacer una eclesía, quiere decir, un grupo de pescadores se reunían con un propósito específico. Repito, eclesía era entonces el término de una reunión de personas convocadas con un propósito muy especial. Cuando este pasaje y Jesús habló de eclesía, no se estaba refiriendo a un lugar, se estaba refiriendo a una reunión. Solo que con el paso del tiempo, y ya vamos a entrar en detalle, esto lastimosamente empezó a cambiar. Pero hasta allí, hasta ese pasaje, los discípulos estaban entendiendo bien de qué era lo que Dios les estaba hablando. Jesús lo que les estaba diciendo es, ¿saben una cosa? Yo voy a edificar mi propia eclesía, mi propia reunión, mi propia asamblea, y el cimiento seré yo. La fe en mí. Eso era lo que Jesús les estaba diciendo. Ahora, ¿para quién es la iglesia? Después de tener claro que la iglesia, ¿para quién es la iglesia? Y es muy importante que nosotros comprendamos eso también. Porque cuando uno se pregunta ¿para quién es la iglesia? La pregunta es ¿quiénes pueden participar? ¿Qué tan bueno tengo que ser para ser de la iglesia? ¿Podemos permitir que lleguen pecadores? Si esa persona no cambia, que siga en la iglesia o que no siga, ¿cierto? Por muchos años yo me he encontrado con algo cuando hablo con algunas personas y uno les invita a que hagan parte de la iglesia. Y bueno, algunos son renuentes, indiferentes, pero yo me he encontrado con algunos que quieren asistir, pero dicen, pero yo tengo demasiados pecados, yo ir a la iglesia, pero si yo soy esto y esto y esto, y que como por alguna razón yo me he quedado pensando, ¿qué hicimos mal para que la gente crea que tiene que ser perfecto para asistir a la iglesia? ¿Qué es lo que tal vez hemos hecho mal?
cuál es el mensaje que hemos comunicado para que mucha gente diga, yo no creo que yo entonces sea para la iglesia. Y para poder entender para quién es la iglesia, vamos a Hechos capítulo 15. Hechos capítulo 15. Y en Hechos capítulo 15, mientras lo va buscando, yo te lo voy contando. En Hechos capítulo 15 va a suceder algo muy particular. Resulta que muchos cristianos, muchos lo que llaman los judíos gentiles, o sea, no eran judíos, eran de otras partes del mundo, se habían empezado a convertir al cristianismo. ¡Wow! Por primera vez la iglesia estaba empezando a crecer, a crecer. Pero dice este relato que algunos judíos empezaron a decir, pero está bien que tengan a Cristo, pero ahora se tienen que convertir a la ley de Moisés. Tienen que hacer esto y esto. Y entonces, claro, se genera una controversia, porque claro, muchos habían conocido a Jesús, eran de otras ciudades, no eran judíos y no estaban dispuestos, por ejemplo, a circuncidarse, a celebrar sacrificios, porque los judíos, recordemos que creían que Dios era solamente para su país y no para el mundo. Y entonces muchos judíos bastante, digamos, religiosos, querían que esas personas no solamente se convirtieran a Cristo, sino que se convirtieran al judaísmo. Y entonces hay el primer concilio, que no es otra cosa que una reunión para poder identificar y ahorrar las diferencias religiosas que se estaban presentando. Y muchos acuden, y va Pablo, y va Bernabé, y está Pedro, y están los ancianos, y están los apóstoles, y empiezan a exponer lo que está pasando, y unos dicen, sí, muchos están llegando a la iglesia, pero no sé, no nos gusta cómo se ven, no están circuncidados. Y Pedro se levanta y dice, señoras y señores, yo les quiero pedir por favor unos minutos. Pues yo les cuento que yo fui donde unos gentiles, no eran judíos, y Dios se manifestó en ellos. Y ellos no eran judíos. Y entonces Pedro dice, ¿por qué les vamos a poner nosotros a ellos una carga de una serie de cosas que ni siquiera nosotros como judíos lo hemos hecho? Y luego Pablo y Bernabé empiezan a contar precisamente lo que en otros sitios no judíos Dios estaba haciendo. Y entonces hay un silencio sepulcral, ¿cierto? Porque todos van a mirar al anciano de ancianos, que en ese momento es Jacobo. Y Jacobo es el anciano de ancianos. Él escucha a uno, escucha a otro. Y entonces hay un silencio. ¿Qué va a decir el anciano mayor, el apóstol mayor? Y el apóstol mayor, Jacobo, va a decir, ¿saben una cosa? Yo considero lo siguiente, que dejemos de ponerles trabas a los que no son judíos, que se convierten a Cristo. Ellos no son judíos, dejemos de ponerles trabas a los que se están convirtiendo a Cristo. Simplemente digámosles que no sean inmorales, que no coman comida sacrificada de los ídolos y que no vayan a comer sangre por ahí sacrificada, nada más. Que no participen de ese tipo de ritos, pero no les pongamos más carga, no les pongamos más trabas. Aquí entonces encontramos algo extraordinario que nosotros tenemos que tener claro, y es para quién es la iglesia. Porque en la primera iglesia le estaba pasando exactamente lo mismo. Los judíos creían que la iglesia solamente era para ellos, para los judíos, pero no era así. Es muy importante que nosotros entendamos que la iglesia también es no solamente para nosotros, sino para aquellos que no conocen de Dios. Nosotros como iglesia, la iglesia tiene que tratar de desmontar aquellas cosas que puedan hacer que alguien no se acerque a Dios. Y no estoy hablando de diluir el mensaje, no estoy hablando de permitir el pecado necesariamente. Estamos hablando de quitar aquellas cosas que muchas veces la misma iglesia pone para que alguien entonces se acerque a Dios. Creemos que como iglesia tenemos la responsabilidad de mantener la dirección en la que Jesús quiso que fuera la iglesia, que funcionara como una comunidad de personas. Una comunidad de personas en un proceso, una comunidad para todos, una comunidad para inmaduros, una comunidad para gente que intenta no pecar, pero también para algunos que son pecadores, para quebrantados y no quebrantados, para enfermos y sanos. Eso fue lo que Jesús quiso que fuera la iglesia. La iglesia debe ser un lugar
donde a todas las personas, en especial los que no conocen la iglesia, les encanta asistir. La iglesia tiene que ser para todos. La iglesia no es solo para ti, no es solo para mí. La iglesia es para todos. Cuando nosotros tenemos claro para quién es la iglesia, entonces empezamos a analizar aquellas cosas que se vuelven impedimentos y decimos, quitemos eso. Mira por favor la siguiente imagen. Quiero que sueñes con nosotros. Quiero que sueñes con mi esposa, con mi hija, conmigo en este momento. Mira esa imagen, porque queremos contarte que eso es la iglesia que vemos. Queremos decirte que la iglesia que vemos es una iglesia donde las personas encuentran su lugar y florecen. Eso queremos, esa es la iglesia que vemos. La iglesia que vemos es un lugar donde a las personas les encanta asistir. La iglesia que vemos es una iglesia con una atmósfera irresistible para que los que no tienen iglesia, cuando piensen en ir a una iglesia, piensen en ir nosotros. Piensen en estar con nosotros. Pero sobre todo creemos y vemos una iglesia para volver a creer. Queremos en este momento que por favor tú te unas a esta visión que vemos.